Bienvenidos a Urban Backpack. Hoy nos adentramos en el interior de la Comunidad Valenciana, un territorio menos visitado que la costa, pero clave para entender la historia, el paisaje y la identidad de esta región mediterránea. Lejos de las playas y de los grandes núcleos turísticos, el interior valenciano guarda sierras abruptas, pueblos fortificados, valles agrícolas y rutas históricas que durante siglos conectaron el Mediterráneo con la meseta. Aquí convivieron íberos, romanos, musulmanes y cristianos, dejando huellas visibles en castillos, trazados urbanos y sistemas de riego que aún siguen en uso. Estamos en una tierra de contrastes. En pocos kilómetros se pasa de barrancos profundos a altiplanos, de bosques de carrascas y pinos a campos de almendros, olivos y viñedos. El interior fue durante siglos la despensa y la frontera defensiva del antiguo Reino de Valencia, con fortalezas estratégicas que vigilaban caminos comerciales y pasos naturales. En este viaje recorreremos comarcas menos conocidas, pero llenas de contenido histórico y cultural. Descubriremos pueblos donde el tiempo parece haberse detenido, paisajes moldeados por el esfuerzo humano y tradiciones que sobreviven lejos de los focos turísticos. Si te gusta viajar más allá de lo evidente, entender los lugares que visitas y caminar por escenarios con historia real bajo los pies, acompáñame. Comienza nuestro recorrido por el interior de la Comunidad Valenciana. Morella aparece en el horizonte mucho antes de llegar a ella. Situada a más de 1000 metros de altitud, esta ciudad fortificada domina los pasos naturales entre Aragón, Cataluña y el litoral valenciano, una posición estratégica que explica su importancia histórica. El origen de Morella se remonta a la época íbera, aunque fueron los romanos quienes la integraron en su red de comunicaciones. Sin embargo, la fisonomía que vemos hoy es principalmente medieval. Tras la conquista cristiana en el siglo XIII por Blasco de Alagón, Morella se convirtió en una plaza clave del Reino de Valencia, con privilegios propios y un fuerte peso político y económico. El castillo, encaramado a la cima de la Muela Rocosa, ha sido reformado durante siglos. Sus murallas, de más de 2 kilómetros de perímetro, abrazan completamente la ciudad y están consideradas entre las mejor conservadas de la Comunidad Valenciana. Desde lo alto, el control visual del territorio es absoluto, lo que explica por qué Morella fue tan codiciada en conflictos como la Guerra de Sucesión o las guerras carlistas. Al entrar por sus puertas monumentales, el trazado urbano se adapta al desnivel de la montaña. Calles empinadas, casas de piedra y antiguos palacios señoriales conducen hasta la Basílica de Santa María la Mayor, uno de los grandes templos góticos del Mediterráneo interior. Destacan su impresionante rosetón, el coro elevado y un órgano monumental del siglo XVIII, uno de los más importantes de la antigua Corona de Aragón. Morella también fue un centro económico destacado gracias a la ganadería y al comercio de la lana, lo que permitió el desarrollo de gremios y una notable arquitectura civil. Este pasado próspero aún se percibe en edificios como el Ayuntamiento, con su lonja medieval abierta al mercado. Hoy, Morella es uno de los conjuntos históricos mejor conservados del país. Caminar por sus calles no es solo una visita estética, es una lección de geografía, defensa y poder medieval perfectamente integrada en el paisaje. Nuestra entrada al casco histórico de Morella comienza por una de sus construcciones más impactantes, las Torres de San Miguel. Este conjunto defensivo constituye el acceso principal al núcleo histórico y es una de las puertas amuralladas más destacadas de la ciudad medieval. Las Torres de San Miguel datan del siglo XIV y se erigen como dos torres gemelas que flanquean la entrada norte a Morella. Fueron construidas siguiendo un modelo habitual en la arquitectura militar de la Corona de Aragón, con una base octogonal en el exterior y cuadrangular en el interior, coronadas por almenas que subrayan su carácter defensivo. Estas torres forman parte esencial de la muralla medieval que rodea por completo Morella, un recinto que alcanza más de 2 kilómetros de longitud, con varias puertas y torres que protegen el núcleo histórico desde la Edad Media hasta la actualidad. Su posición elevada y estratégica en el corazón del maestrazgo permite controlar los accesos y los pasos naturales hacia Aragón, Cataluña y la costa mediterránea. Subir por las escaleras interiores de las torres permite recorrer parte del paseo de ronda y contemplar vistas impresionantes de la ciudad y del paisaje circundante, valles, campos de almendros y olivos, y la silueta de otras fortificaciones que completaban el sistema defensivo.
Este recorrido permite comprender la importancia de las torres como vigilantes de Morella, su papel en los múltiples conflictos históricos, desde la Edad Media hasta las guerras carlistas, y cómo se integraban en un sistema defensivo pensado al detalle. Hoy, las torres de San Miguel siguen siendo uno de los monumentos más emblemáticos de Morella, no solo por su valor arquitectónico, sino también por la manera en que permiten al visitante viajar al pasado, sentir la estrategia militar medieval y apreciar la ciudad como un ejemplo único de fortificación amurallada en el interior valenciano. Uno de los rincones más fascinantes de Morella es el claustro gótico del convento de San Francisco, una joya arquitectónica que refleja la espiritualidad y la historia de la ciudad. El convento fue fundado en el siglo XIII, poco después de la Reconquista cristiana, como parte de la expansión de las órdenes mendicantes en la Comunidad Valenciana. Los franciscanos jugaron un papel crucial en la vida religiosa, cultural y social de Morella, y su convento se convirtió en un centro de oración, enseñanza y asistencia a la comunidad. El claustro gótico es uno de los elementos más destacados del conjunto. Sus arcos apuntados y columnas de piedra, perfectamente conservados, crean un espacio de armonía y serenidad, donde la luz natural juega entre galerías y jardines interiores. Los capiteles están decorados con motivos vegetales y geométricos, mostrando la influencia del gótico valenciano adaptado al entorno rural y montañoso de Morella. Durante siglos, este claustro fue testigo de la vida monástica. Los frailes recorrían sus pasillos para meditar, rezar y estudiar, mientras la ciudad seguía su actividad en el exterior. En épocas de conflicto, como la Guerra de Sucesión o las guerras carlistas, el convento y su claustro sirvieron también como refugio y espacio seguro para los habitantes. El claustro del convento de San Francisco destaca no solo por su valor arquitectónico, sino también por su importancia histórica y cultural. Representa la maestría de los canteros medievales de Morella, que lograron combinar funcionalidad, resistencia y estética en un entorno rural exigente. Hoy, el visitante puede pasear por este espacio y percibir la misma sensación de recogimiento y contemplación que experimentaron los franciscanos hace siglos. Visitar el claustro gótico es sumergirse en la historia religiosa y urbana de Morella, apreciando cómo el arte, la arquitectura y la espiritualidad se entrelazan para crear un lugar único dentro del patrimonio del interior valenciano. Ahora nos trasladamos al corazón del interior de la Comunidad Valenciana, a la villa de Montanejos, situada en la comarca del Alto Mijares, en la provincia de Castellón. Este pequeño municipio, de poco más de 1000 habitantes, es un verdadero tesoro natural y cultural, famoso por sus aguas termales y paisajes de montaña. Montanejos se encuentra en un estrecho valle atravesado por el río Mijares, cuyas aguas cristalinas han moldeado el paisaje y la vida de la villa durante siglos. La localidad es conocida desde la antigüedad romana, cuando sus aguas termales ya eran apreciadas por sus propiedades terapéuticas. Hoy, las fuentes termales de Montanejos siguen atrayendo visitantes que buscan bienestar, relajación y conexión con la naturaleza. El casco urbano conserva un trazado medieval, con calles estrechas y empinadas que suben desde el río hacia la Plaza Mayor, flanqueadas por casas de piedra y edificios históricos. Entre ellos destaca la iglesia parroquial de la Asunción, de origen renacentista, con su imponente torre y su interior sobrio, testimonio de la religiosidad y la arquitectura local. Montanejos no es solo historia y arquitectura. Sus alrededores son un paraíso para el senderismo y los deportes al aire libre. Los cañones del Mijares, los barrancos y las sierras cercanas ofrecen rutas que combinan paisajes espectaculares, fauna y flora mediterránea y miradores naturales que permiten contemplar el valle en toda su extensión. Destacan, por ejemplo, la Cueva de la Higuera y el Puente de la Fonseca, antiguos pasos sobre el río que muestran la relación histórica del pueblo con el agua. Un dato curioso es que las aguas termales de Montanejos mantienen una temperatura constante de alrededor de 25 a 27 grados, lo que las hace perfectas para baños incluso en invierno. Los antiguos romanos construyeron piscinas y baños rudimentarios, y hoy se conservan vestigios de esas instalaciones junto a los modernos balnearios. A pocos kilómetros de Montanejos se encuentra el embalse de Arenós, un impresionante ejemplo de cómo la ingeniería hidráulica se integra en el paisaje del interior valenciano. Este embalse se construyó sobre el río Mijares con el objetivo de regular el caudal del río, abastecer de agua a la comarca y generar energía hidroeléctrica,
convirtiéndose en un elemento clave para el desarrollo local. El embalse forma un pantano de aguas tranquilas rodeado por montañas y barrancos, creando un entorno visualmente impactante que contrasta con la fuerza del río en su curso natural. Sus márgenes son ideales para el senderismo, la observación de aves y la fotografía de paisaje, y permiten disfrutar de la naturaleza en estado casi puro, con pinos, carrascas y vegetación de ribera que acompañan a la fauna local, desde garzas y martines pescadores hasta nutrias en los tramos más tranquilos del río. El embalse de Arenós también tiene un papel histórico. Su construcción a mediados del siglo XX supuso un cambio importante en la economía y la vida rural de la zona, facilitando el riego agrícola y la electrificación de varios pueblos del Alto Mijares. Para los habitantes de Montanejos y las localidades cercanas, el embalse no es solo un recurso funcional, sino también un espacio de recreo y conexión con el entorno natural. Una de las curiosidades del embalse es que, dependiendo de la estación, sus niveles de agua pueden variar considerablemente, transformando por completo el paisaje. En primavera y otoño, las orillas muestran extensas zonas de vegetación emergente y pequeños humedales temporales que atraen aves migratorias. En verano, el embalse se convierte en un espejo azul rodeado de montañas, perfecto para paseos en kayak o pequeñas embarcaciones. Visitar el embalse de Arenós es entender cómo el ser humano y la naturaleza conviven en el interior valenciano, un lugar donde el agua, la montaña y la historia se encuentran para ofrecer una experiencia completa de paisaje, deporte y tranquilidad. Nuestro recorrido por el interior de la Comunidad Valenciana nos lleva a El Salto de la Novia, en el municipio de Navajas, en la comarca del Alto Palancia, provincia de Castellón. Este es uno de los parajes naturales más emblemáticos de la región, famoso por su impactante cascada y el entorno de bosque mediterráneo que la rodea. El Salto de la Novia es, en realidad, una cascada de más de 20 metros de altura, formada por el río Palancia al pasar por un estrecho desfiladero. La fuerza del agua ha tallado la roca a lo largo de siglos, creando un paisaje espectacular de piedras, pozas y saltos de agua que se ha convertido en un símbolo natural de la comarca. Pero este lugar no es solo belleza natural, también está lleno de leyenda e historia. La tradición cuenta la historia de una joven que, huyendo de un matrimonio forzado, saltó desde la cascada al río, dando nombre al paraje. Esta leyenda se ha transmitido de generación en generación y añade un aire romántico y místico a la visita. El entorno del Salto de la Novia es perfecto para la práctica de senderismo y rutas interpretativas. Desde el aparcamiento se puede acceder a varios caminos que recorren los acantilados y bosques de ribera, con vistas al río, a los estrechos cañones y a la cascada. Los miradores permiten contemplar tanto el salto principal como las pozuelas y rápidos que se forman río abajo, ofreciendo una experiencia visual única en el interior valenciano. Además, el área está integrada en la Vía Verde de Ojos Negros, una ruta que recorre antiguos caminos de tren adaptados al turismo de naturaleza y que conecta con otros pueblos y parajes de gran interés. La biodiversidad es notable, la fauna incluye garzas, martines pescadores, cernícalos y pequeñas especies de mamíferos y reptiles, mientras que la flora combina alamedas, pinos, carrascas y vegetación de ribera. Nos trasladamos ahora a Chelva, en la comarca del Rincón de Ademuz, un municipio del interior de la Comunidad Valenciana famoso por su patrimonio histórico y su entorno natural. Uno de los mayores atractivos de Chelva es su Ruta del Agua, un recorrido que combina historia, arquitectura y paisaje de manera única. La Ruta del Agua sigue los antiguos canales, acequias y molinos que durante siglos aprovecharon el agua del río Chelva y sus afluentes para abastecer a la población y mover molinos harineros y batanes. Este sistema hidráulico, heredado en gran parte de la época musulmana y perfeccionado en la Edad Media, muestra cómo el ser humano ha trabajado en armonía con la geografía y los recursos naturales del interior valenciano. El recorrido atraviesa puentes medievales, norias, acueductos y lavaderos tradicionales, mientras serpentea por bosques de ribera, huertos y cascadas naturales. Uno de los puntos más destacados es la Fuente de los 100 Caños, un manantial de aguas cristalinas que abasteció históricamente a los habitantes de Chelva y que hoy sigue siendo un símbolo de la relación entre la ciudad y el agua. La Ruta del Agua no solo tiene valor histórico y arquitectónico, sino también ecológico y paisajístico. A lo largo del camino, los visitantes pueden observar especies autóctonas de flora y fauna, como alamedas, carrascas, jabalíes y aves acuáticas.
Además, los tramos fluviales ofrecen pozas naturales y pequeñas cascadas, ideales para disfrutar de la naturaleza y el sonido relajante del agua. Pasear por esta ruta permite comprender la importancia del agua en la vida rural y urbana de Chelva, desde su papel en la agricultura y la industria tradicional hasta su función social como espacio de encuentro y recreo. La Ruta del Agua es, en definitiva, un viaje por la historia, la ingeniería y la belleza natural del interior valenciano, que combina cultura, aventura y contacto directo con el paisaje. Nos encontramos ahora en uno de los monumentos más impresionantes de la ingeniería romana en la Comunidad Valenciana, el acueducto de Peña Cortada, situado en el término de Chelva, en plena comarca del Rincón de Ademuz. Esta obra fue construida en el siglo I después de Cristo con el objetivo de conducir el agua desde los manantiales de la sierra hacia asentamientos más al este, aunque el destino final exacto no se conoce con total certeza. El acueducto combina varias soluciones técnicas romanas para superar un terreno muy accidentado. En gran parte de su trazado, el agua discurre por canales excavados directamente en la roca viva, que atraviesan barrancos, desfiladeros y pendientes naturales. Muchos de estos túneles y cortes muestran las marcas de los canteros romanos, y permiten comprender la precisión y el ingenio que requería conducir el agua a lo largo de kilómetros sin bombas, ni maquinaria avanzada. El nombre de Peña Cortada hace referencia a una sección donde los romanos cortaron verticalmente la roca para permitir el paso del canal, creando un impresionante desfiladero que aún hoy se puede observar. Este corte, de varios metros de altura, es uno de los elementos más visibles y característicos del acueducto y simboliza la relación entre ingeniería y geografía natural. En algunos tramos, el acueducto también incluye estructuras elevadas sobre pilares y arcos, como el conocido puente sobre el barranco de la Cueva del Gato, que permite salvar un desnivel profundo y muestra la capacidad de los ingenieros romanos para combinar túneles, canales y puentes según las exigencias del terreno. Estos tramos arqueados son menores en extensión que los canales excavados, pero resultan impactantes visualmente y se han convertido en el icono del conjunto. El acueducto de Peña Cortada supera los 28 kilómetros de longitud en los restos conocidos, alternando túneles, canales abiertos, cortes en la roca y tramos de arcos. Recorrerlo hoy permite apreciar la técnica, la planificación y la capacidad de adaptación al terreno de los ingenieros romanos, así como disfrutar de un entorno natural espectacular, barrancos, pinos y vegetación mediterránea que rodean cada tramo. Visitar Peña Cortada no es solo contemplar un acueducto, sino sumergirse en la historia, la ingeniería y la naturaleza del interior valenciano. Cada paso por los canales excavados, cada mirador desde los desfiladeros y cada estructura arqueada nos recuerda la combinación de conocimiento técnico y respeto por el paisaje que permitió a los romanos construir una obra que ha sobrevivido más de 2000 años. Ahora nos trasladamos al pueblo de Calles, situado en la comarca del Alto Turia, en el interior de la Comunidad Valenciana. Este municipio, pequeño pero lleno de historia, es un ejemplo perfecto de los pueblos de montaña del interior, donde la geografía, la historia y la vida rural se entrelazan de manera única. Calles se asienta en un valle rodeado de sierras y barrancos, y su casco urbano conserva un trazado medieval adaptado a la topografía. Calles estrechas y empinadas que suben hasta la iglesia y la plaza mayor, casas de piedra con balcones de madera y portales que parecen detenidos en el tiempo. Todo ello transmite la sensación de un pueblo donde la historia aún se percibe en cada rincón. Entre sus monumentos destaca la iglesia parroquial de San Juan Bautista, un templo de estilo renacentista con elementos barrocos, que conserva retablos, esculturas y una torre visible desde gran parte del valle. La iglesia es el corazón del pueblo y refleja la importancia de la vida religiosa en la vida cotidiana de sus habitantes a lo largo de los siglos. Calles también es conocido por su entorno natural y rutas de senderismo. Desde el pueblo parten caminos que recorren barrancos, pinares y afloramientos rocosos, ofreciendo vistas espectaculares del río Turia y de los valles circundantes. La combinación de paisaje montañoso y arquitectura tradicional convierte al municipio en un lugar ideal para quienes buscan naturaleza, historia y tranquilidad. Un elemento curioso es que Calles mantiene varias tradiciones agrícolas y ganaderas, como la recolección de almendras y el pastoreo en las sierras cercanas, prácticas que siguen dando vida al paisaje y al carácter rural del pueblo. También conserva lavaderos y fuentes históricas, que nos recuerdan la importancia del agua en la vida cotidiana antes de la modernización de los servicios.
Visitar calles es, en definitiva, sumergirse en la esencia del interior valenciano más auténtico. Un lugar donde la historia, la geografía y la vida rural conviven, y donde cada calle, plaza y entorno natural invita a descubrir cómo se ha vivido en estas montañas durante siglos. Nos acercamos ahora al embalse de Loriguilla, situado en la comarca del Camp de Túria, en el interior de la Comunidad Valenciana, entre las sierras que delimitan el curso del río Túria. Este embalse es una obra de ingeniería hidráulica clave para el abastecimiento de agua potable, el riego agrícola y la regulación del caudal del río en la región. El embalse se construyó en la segunda mitad del siglo XX, aprovechando un estrecho valle para almacenar grandes volúmenes de agua y garantizar el suministro a pueblos y ciudades cercanas. Su presa de gravedad está diseñada para soportar la presión del agua y regular el flujo de manera segura, demostrando la planificación hidráulica moderna integrada en un entorno natural de montaña. Rodeado de montañas y bosques de pinos y carrascas, el embalse de Loriguilla ofrece paisajes de gran belleza, con aguas tranquilas que reflejan el cielo y las sierras circundantes. Sus márgenes son ideales para senderismo, observación de aves y actividades al aire libre, como fotografía de naturaleza o paseos en bicicleta por las rutas que bordean el embalse. El embalse también tiene un papel ambiental importante, ya que sus orillas conservan ecosistemas de ribera y humedales temporales, hogar de especies de aves acuáticas, anfibios y pequeños mamíferos. Esta combinación de utilidad hidráulica y valor ecológico hace del embalse un punto de encuentro entre ingeniería, naturaleza y recreo. Ahora nos trasladamos a Bugarra, un pequeño municipio del interior de la Comunidad Valenciana situado en la comarca del Rincón de Ademuz, aunque administrativamente pertenece a la provincia de Valencia. Bugarra es un ejemplo perfecto de pueblo de montaña, donde la historia, la geografía y la vida rural se combinan de manera armoniosa. El casco urbano de Bugarra se asienta sobre un terreno irregular y elevado, adaptando sus calles empedradas y casas de piedra a la topografía. Calles estrechas, plazas pequeñas y portales con arcos de piedra muestran un trazado que ha perdurado siglos, manteniendo la esencia de un pueblo medieval de montaña. La arquitectura refleja tanto la tradición agrícola como la defensa frente a antiguos conflictos en la comarca. Entre los elementos destacados se encuentra la iglesia parroquial de la Asunción, construida en estilo barroco, con elementos renacentistas en su torre y fachada. La iglesia es el centro histórico y espiritual del pueblo, y su visita permite apreciar retablos, esculturas y detalles arquitectónicos que hablan de la historia religiosa y artística de Bugarra. Bugarra es también un punto de partida ideal para la naturaleza y el senderismo. Su entorno combina valles, barrancos y sierras con vegetación mediterránea, pinares, carrascas y almendros. Entre los recorridos más conocidos se encuentra la ruta hacia los Peñagolosa y barrancos del río Túria, que ofrecen panorámicas espectaculares del interior valenciano y del valle que rodea Bugarra. Un dato interesante es que Bugarra mantiene tradiciones agrícolas históricas, como el cultivo de cereales y almendros, y antiguas fuentes y lavaderos públicos que nos hablan de la vida rural de generaciones pasadas. Este equilibrio entre patrimonio, paisaje y vida rural convierte a Bugarra en un ejemplo auténtico del interior valenciano. Ahora nos adentramos en uno de los senderos más atractivos del interior de la Comunidad Valenciana, la Ruta de los Molinos junto al río Buñol, en el entorno natural que conecta los municipios de Buñol y Alborache. Esta ruta combina historia, paisaje fluvial y naturaleza mediterránea en un solo recorrido. La Ruta de los Molinos sigue el curso del río Buñol, atravesando bosques de ribera, pozas, pequeñas cascadas, azudes y antiguas infraestructuras hidráulicas. Durante siglos, el agua ha sido un recurso central para estas tierras, utilizada tanto en la agricultura como en la industria tradicional de los pueblos. El sendero está tematizado alrededor de los antiguos molinos de agua, que se utilizaban desde finales del siglo XVIII hasta principios del XX para moler cereales, fabricar papel o incluso generar energía en algunos casos. A lo largo del río hubo hasta 11 molinos, de los cuales varios aún se conservan como ruinas o edificaciones rehabilitadas, lo que permite imaginar cómo funcionaba la vida económica de la comarca. El recorrido suele comenzar en el Charco Azul, un remanso de aguas cristalinas que desemboca en el río Buñol. Desde allí, el camino fácil y bien señalizado discurre junto al río, con pasarelas y senderos rodeados de fresnos, sauces, chopos y cañas,
combinados con pinos y almendros en las zonas altas. A lo largo de la ruta se pueden observar las canalizaciones y azudes históricas, vestigios de cómo se aprovechaba el agua para los molinos y el riego, mientras el sonido del río y la sombra de los árboles crean un ambiente ideal para el paseo, la fotografía y la observación de aves. El sendero puede recorrerse en ambos sentidos y enlazarse con rutas más largas que incluyen cuevas, fuentes y miradores naturales cercanos, ampliando la experiencia de naturaleza e historia. Recorrer la ruta de los molinos junto al río Buñol es disfrutar de un paisaje donde el agua, la historia y la naturaleza se encuentran, un valle fluvial que invita a pasear, relajarse y conectar con la esencia del interior valenciano. Llegamos ahora al embalse de Tous, uno de los embalses más importantes y conocidos de la Comunidad Valenciana, situado en la comarca de la Ribera Alta, sobre el curso del río Júcar. Este embalse es clave para la regulación del río, el abastecimiento de agua y la seguridad frente a inundaciones en una de las cuencas más caudalosas del territorio valenciano. El embalse actual es conocido como Tous II, ya que sustituye al antiguo embalse de Tous, destruido en el año 1982 durante una de las mayores catástrofes naturales de la historia reciente de España, la conocida como Pantanada de Tous. Aquel episodio, provocado por lluvias torrenciales excepcionales, supuso un antes y un después en la planificación hidráulica y la gestión de riesgos en la cuenca del Júcar. Tras aquel suceso, se construyó una nueva presa, finalizada en los años 90, con criterios de seguridad mucho más avanzados. La presa actual es una presa de materiales sueltos con núcleo impermeable, diseñada para soportar grandes crecidas y regular de forma eficaz el caudal del río Júcar, protegiendo a las poblaciones aguas abajo. El entorno del embalse de Tous combina paisaje fluvial, montes mediterráneos y zonas agrícolas. Las aguas tranquilas del embalse contrastan con las sierras que lo rodean, creando un escenario amplio y abierto, muy diferente a los embalses encajados en barrancos estrechos. En sus orillas se pueden observar aves acuáticas, rapaces y fauna ligada a los ecosistemas de agua dulce. Además de su función hidráulica, el embalse tiene un valor paisajístico y recreativo. En determinadas zonas es posible practicar actividades como senderismo, observación de fauna y fotografía de naturaleza, siempre respetando las normas de protección del entorno. El embalse también forma parte del sistema que permite el riego de amplias zonas agrícolas de la ribera y la Safor, fundamentales para la economía local. Es un lugar que recuerda la fuerza de la naturaleza, la importancia de la planificación hidráulica y el papel esencial del agua en la vida y el desarrollo de esta región. Nos encontramos ahora en el lago de Anna, también conocido como la Albufera de Anna, uno de los espacios naturales más singulares del interior de la Comunidad Valenciana. Este lago se sitúa en el municipio de Anna, en la comarca de la Canal de Navarrés, y es un claro ejemplo de cómo el agua ha modelado el paisaje y la vida de la zona desde hace siglos. La Albufera de Anna es un lago de origen natural, alimentado por manantiales subterráneos, lo que garantiza un nivel de agua relativamente estable durante todo el año. Su existencia está estrechamente ligada al sistema hidráulico histórico de la comarca, ya que durante siglos sus aguas se utilizaron para el riego agrícola y el funcionamiento de molinos, batanes y otras infraestructuras tradicionales. El entorno del lago está rodeado de vegetación de ribera, con sauces, chopos y carrizos, que crean un paisaje muy distinto al de otras zonas del interior valenciano. Este ecosistema favorece la presencia de aves acuáticas, anfibios y peces, convirtiendo la Albufera de Anna en un pequeño refugio de biodiversidad en plena zona de transición entre montaña y huerta. Uno de los elementos más característicos del lago es el Palacio de los Condes de Cervellón, una construcción de origen medieval que se alza junto a la lámina de agua. Este edificio recuerda la importancia histórica de Anna como señorío y su estrecha relación con el control y aprovechamiento del agua como recurso estratégico y económico. Además de su valor natural e histórico, la Albufera de Anna es un espacio muy apreciado para el ocio y el descanso. Sus orillas acondicionadas permiten pasear, disfrutar de áreas recreativas y contemplar el paisaje con tranquilidad. El contraste entre el agua, la arquitectura histórica y el entorno verde convierte este lugar en uno de los rincones más visitados de la Canal de Navarrés. Y hasta aquí nuestro viaje por el interior de la Comunidad Valenciana.
Un territorio que, lejos de la costa, revela una riqueza extraordinaria de paisajes, historia y patrimonio natural. A lo largo del camino hemos descubierto ciudades fortificadas, pueblos de montaña, rutas fluviales, acueductos romanos y embalses que cuentan la historia de cómo el ser humano ha sabido adaptarse a un entorno exigente, aprovechando el agua, la roca y la geografía para vivir y prosperar. El interior valenciano no es un destino de paso. Es un lugar para detenerse, caminar despacio, entender su pasado y disfrutar de una naturaleza que sigue marcando el ritmo de la vida local. Aquí, cada sendero, cada muralla y cada río tiene algo que contar. Si te gusta viajar más allá de los lugares evidentes, explorar espacios con identidad propia y conocer la historia real que se esconde en el territorio, este interior es para ti. Gracias por acompañarme en este recorrido. Si te ha gustado el vídeo, apóyalo con un like, suscríbete a Urban Backpacker y activa las notificaciones para no perderte los próximos viajes. Nos vemos en el siguiente destino.